Perfecto. Bueno, este va a ser el contenido de la conferencia. Vamos a hablar sobre las caídas y osteoporosis como problema de salud pública. Sabemos que los pacientes se fracturan, pues porque tienen osteoporosis, pero porque se caen también. Las caídas en los adultos mayores, el contexto general, las consecuencias de las caídas como síndrome geriátrico, factores de riesgo asociados a las caídas y cómo evaluarlos, qué estrategias básicas de intervención podemos tener para nuestros pacientes, 4 pilares fundamentales y muy sencillos que podemos tener desde la práctica clínica y algunas conclusiones. Entonces, sabemos aquí que la Fundación Nacional de Osteoporosis para Estados Unidos nos habla de 10.2 millones de personas que tienen osteoporosis y hasta 43, un poco más de 43 millones que tienen osteopenia, y esa incidencia de fracturas anuales es aproximadamente esto. Yo creo que en torno de toda la mañana hemos visto cifras que han sido alarmantes y quizás una de las más importantes es este dato de Medicare que está aquí al final de esta diapositiva, y es que el costo anual de la osteoporosis es mayor que el del cáncer de mama, infarto agudo de miocardio y ACV en mujeres mayores de 55 años. Y digamos que dentro de todas esas estrategias de prevenir las fracturas en estas mujeres principalmente, claro que sí hay hombres también, para evitar que se fracturen, pues está la prevención de las caídas. Ya es una recomendación que la tenemos desde las guías, estas se las traigo que es de las guías de práctica clínica de endocrinólogos del 2020, en donde es necesario evaluar y prevenir ese riesgo de caídas en nuestros pacientes. Y resulta que ese contexto de las caídas en las personas mayores es bien importante. Es la causa principal de muerte traumática en ellos, es la principal causa de consulta por trauma en servicios de urgencias en personas mayores. La incidencia va aumentando dependiendo de la edad, entonces entre más años tenemos, pues más nos podemos caer. Aquí vemos las cifras y entre el 20 a 30% pueden tener una lesión severa, como es el caso de trauma craneoencefálico o una fractura, y la mortalidad estimada para el año 2015 era de 58 por 100.000 personas año, es decir, que es un síndrome geriátrico que puede ser letal y que adicionalmente trae consigo unas repercusiones significativas en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, aquí tenemos como agrupadas todas las consecuencias de esas caídas, hasta un 56% de lesiones menores. Lo más grave de esas lesiones menores es que muchos no consultan por esto, y pueden ya esperar a que una caída genere una lesión mayor. Entre 10 a 15% tienen lesiones mayores, el 14% de ingresos a urgencias, hospitalizaciones, miedo de caer, reducción de la movilidad, discapacidad, institucionalización y todos aquellos desenlaces que en geriatría llamamos como ese fenómeno de bola de nieve, en donde un síndrome geriátrico puede generar muchos otros y finalmente llevan a ese deterioro significativo de la calidad de vida de nuestros pacientes. Esta diapositiva es muy bonita, nosotros digamos que como geriatras siempre me gusta mucho traerla porque muestra ese modelo de por qué los síndromes geriátricos son tan complejos. Entonces, nosotros tenemos ahí en el C, que es el interactivo concéntrico, que es el típico y clásico modelo de un síndrome geriátrico en donde es muy difícil a veces estimar un síndrome geriátrico porque no es una enfermedad, no es algo que se pueda estimar por un factor específico, sino que tiene múltiples causas, tiene factores sinérgicos de riesgo y que una sola intervención no va a ser óptima para mejorar ese síndrome, sino que muchas veces tenemos que hacer unas intervenciones multifactoriales. Entonces, es la diferencia que tenemos de esos síndromes, tanto el lineal como el concéntrico que vemos en medicina interna, como es el síndrome de falla cardíaca, entre otros, pues obviamente los geriátricos son un poco más complejos. Y aquí vemos esta diapositiva en donde tenemos los factores de riesgo asociados a caídas. Si usted va a la literatura se va a encontrar más de 300 factores de riesgo descritos, pero pues obviamente se ha logrado estimar cuáles tienen un peso mayor para generar una caída en los pacientes. Entonces tenemos condiciones médicas, ustedes ven aquí la enfermedad cerebrovascular, incontinencia, las enfermedades neurodegenerativas como de las principales causas, farmacológica que es sumamente importante, vamos a
profundizar ahorita al respecto, causas psicosociales y demográficas. Entonces muchas veces la historia de caídas, antecedente de depresión, edad avanzada, el aislamiento social, vivir solo, el hecho, por ejemplo, de la pandemia que llevó a ese confinamiento y la restricción del espacio de movilidad para las personas mayores, pues obviamente llevó a que síndromes como estos se vieran aumentados. Las alteraciones sensitivas y del equilibrio, muy importantes, ya hablamos acá de la sarcopenia, entonces fíjense lo complejo que es esa interacción entre ese sinergismo que hay entre el músculo, el hueso. Entonces un paciente por sarcopenia se cae y como está osteoporótico se fractura. Entonces es todo ese modelo complejo de interacción que es lo que deberíamos evaluar nosotros de forma integral. Vemos también alteraciones sensitivas, como es la alteración en agudeza visual, agudeza auditiva, el pobre cuidado de los pies también, por ejemplo, es importante, el pobre, la pobre capacidad de reacción cuando se altera el centro de gravedad, cambios medioambientales y mírense todos esos factores tan complejos que son los que pueden generar una caída en nuestros pacientes. Entonces, podemos clasificarlos como factores subyacentes, factores precipitantes y cómo vamos a intervenir en ellos. Entonces, ya los hemos mencionado algunos de ellos, precipitantes son causas agudas, por decirlo de esta manera, puede ser el delirium, por ejemplo, la incontinencia, infecciones, alteraciones agudas de la cinética de la marcha, alteraciones en la capacidad sensitiva de los pacientes. Entonces aquí nosotros debemos, que ya tenemos un contexto muy complejo de esta condición, aquí vamos, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? ¿Sí? Entonces, finalmente siempre lo que debemos preguntar en un paciente que tiene osteoporosis o sarcopenia o ambos es estas preguntas, son muy claras y ya les voy a mostrar que hay una revisión actual, unas guías de evidencia publicadas este año que nos traen un algoritmo en donde siempre debemos enfocar al paciente que tiene osteoporosis y sarcopenia con estas preguntas para saber si se cae. Entonces, en el último año se ha caído, ¿cuántas veces se ha caído? Cuando camina siente inestabilidad o pérdida del equilibrio y si tiene miedo de caerse. Entonces, si cualquiera de esas preguntas es positiva, es un paciente que te debe ir a una evaluación complementaria. Aquí lo vemos, como ustedes ven en el pie de la diapositiva, esta es una publicación relativamente reciente, salió hace más o menos 2 meses, que es un esfuerzo a nivel mundial de crear unas guías de evidencia para evaluar y intervenir estos pacientes con síndrome de caídas. Entonces, si ustedes lo ven aquí, al principio dice si puede haber una evaluación oportunista o hay una caída por oportunidad o simplemente el paciente que es una persona mayor va a una consulta, que puede ser una consulta con el endocrinólogo, con el reumatólogo, con el médico familiar en general, y usted mira que solamente por el hecho de la edad ya tiene un 30% de riesgo de que se pueda caer en el próximo año. Entonces, ahí es donde entramos a preguntar. Entonces, si ha habido caídas en los últimos 12 meses, entonces si es positiva esa respuesta, entonces debemos mirar la severidad de esa caída. Entonces, si hubo lesión, si han sido más de 2 caídas, es decir, el síndrome de caídas recurrentes son más de 2 caídas en el último año. Si hay fragilidad, ¿sí? ¿Qué tanto tiempo de permanencia tuvo el paciente en el piso? Y hay estudios que han demostrado que si una persona mayor se cae y permanece más de 1 hora en el piso sin que nadie lo auxilie, ¿sí? Y hemos tenido aquí en la oportunidad de ver de muchos pacientes de nuestro grupo de ortogeriatría que permanecen horas en el piso sin poderse levantar con una fractura de cadera sin que nadie los pueda auxiliar. Es un predictor de discapacidad y de mortalidad alto. Entonces, por eso lo ponen aquí dentro del algoritmo. Y adicionalmente, sí perdió el estado de conciencia, porque muchas veces si hay una pérdida del estado de conciencia y eso es lo que precipita la caída, realmente no es un síndrome de caídas como tal, sino que es un síncope y se debe enfocar como si fuese un síncope. Entonces, a partir de ello, nosotros tenemos diferentes pruebas para evaluar. Entonces, fíjense que
si revisamos la severidad, dicen que no, entonces podemos evaluar las medidas de ejecución física, que básicamente es la forma como la cual nosotros también podemos darnos esa percepción de esa potencia y de esa fuerza muscular también, que son medidas muy básicas, que es la velocidad de la marcha o la prueba de Time Up and Go Test. Entonces ellos ponen aquí estos puntos de corte, esos puntos de corte están validados en población latinoamericana y en diferentes contextos en los que se desarrolló la guía. Entonces vemos aquí cómo clasificamos a los pacientes, si son de bajo riesgo, si son riesgo intermedio o si son de alto riesgo, cómo debemos hacer esa intervención y el seguimiento. Entonces fíjense en esta parte que no me señala, pero bueno, es la parte derecha de la diapositiva, que es donde están los pacientes de alto riesgo, cómo debemos hacer un seguimiento estrecho, o sea, son pacientes que no los podemos perder, tenemos que tratar de seguirlos cada mes o cada 2 meses, mientras que si es un paciente bajo riesgo, de pronto podemos hacer una evaluación un poco más a largo plazo. Estas son las pruebas que normalmente utilizamos, las utilizamos en el servicio de geriatría, el Time Up and Go Test, la velocidad de la marcha, el Short Performance Physical Battery, y que ambas, cualquiera de las que usted pueda utilizar de estas tres, pues van a ser de amplia utilidad. Aquí nosotros vemos las estrategias generales de intervención de caídas, entonces vemos cómo esta estrategia también que se llama STEADY, que es una propuesta de médicos familiares americanos en donde cada uno de estos dominios muestra cómo podemos intervenir. Entonces fíjense, por ejemplo, que el síndrome de caídas puede estar asociado también con hipotensión ortostática. Entonces, cómo es muy importante que nosotros hagamos prueba de ortostatismo en estos pacientes que tienen riesgo de caer. Revisión de la medicación, revisión de las comorbilidades. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos tener nosotros? Son 4 puntos los que quiero traer aquí, básicos, que es mirar la parte nutricional, el riesgo de polifarmacia, actividad física y barreras medioambientales. Entonces, dentro de la parte de ese enfoque nutricional, sabemos que lo ideal es que el paciente vaya a una evaluación como lo podemos hacer aquí, por ejemplo, con prueba de tamizaje que utilizamos el Mini Nutritional Assessment, y dependiendo de ese puntaje sabemos que tenemos que intervenir al paciente. Esto es lo ideal que deberían consumir en consumo de carga proteica de alto valor biológico, entre 1 a 1.2 gramos por kilo de día de proteína, un consumo de vitamina D, garantizar por lo menos las 2.000 unidades de requerimiento diario, consumo de calcio y fuentes de omega 3 para tener una alimentación equilibrada. Aquí vemos esta diapositiva, es muy bonita, que es del doctor Francesco Landi, que pues es una de las autoridades mundiales en sarcopenia, cómo vemos toda esa cascada que puede ocurrir y donde la parte nutricional es sumamente importante frente a desarrollar esa fragilidad física que lleva a la sarcopenia y finalmente a las caídas de los pacientes. Esta también publicación de la guía actual de este año, en donde básicamente incluye la suplementación de vitamina D con un grado E y adicionalmente, pues que en lo ideal sería medir los niveles de vitamina D de los pacientes. Acá tenemos las recomendaciones del uso de vitamina D en poblaciones especiales, específicamente pues en las personas mayores, que lo ideal es tratar de evitar las megadosis de vitamina D por diferentes estudios en donde se ha visto que pueden aumentar el riesgo de caídas. Hay que tener precaución de su administración y tratar de evitar esas megadosis. La revisión de la polifarmacia, simplemente para mostrarles en la parte derecha de la diapositiva, recordar los principales medicamentos asociados a caídas. Entonces, siempre en ellos mirar si hay uso de neurolépticos, antidepresivos, antihipertensivos, diuréticos y los demás, porque probablemente puedan necesitar modificación de dosis, por ejemplo. Y los ejercicios o la actividad física, que siempre la recomendamos. Hay un protocolo muy bonito que se llaman los ejercicios de Otago, que son de fácil acceso, tiene videos, tutoriales a través de YouTube para que los pacientes los hagan ellos mismos en su casa o dirigidos a través de una terapeuta física u ocupacional, sumamente sencillos y han demostrado un impacto sumamente importante en los diferentes grupos poblacionales. Aquí vemos los estudios de base de los ejercicios de Otago, como por ejemplo las caídas prevenidas por 100 personas año en los mayores de 80 años que tuvieron caídas en el año previo, hasta 54 caídas, que es una, digamos, intervención de un impacto importante.
Aquí es en lo que constan los ejercicios, no solamente son ejercicios cardiovasculares, sino que tienen resistencia, incluyen parte de equilibrio también, cómo es la intensidad de estos ejercicios y con qué frecuencia se deben realizar. Aquí simplemente les muestro la página por la cual ustedes pueden, a través de YouTube, o recomendárselo a sus pacientes, que lo busquen por YouTube y traen todo el tutorial específico para ir desarrollando los ejercicios. Recomendaciones, claramente la evidencia es muy clara. Uno ve, grado de evidencia 1A, que siempre deben tener un ejercicio multicomponente. Adicionalmente, pues les pongo esta foto tan bonita del Tai Chi, porque el Tai Chi es una estrategia de equilibrio bien interesante. Y para finalizar, todo lo que tiene que ver con la intervención medioambiental. Entonces, finalmente, lo recomendable es que nosotros podamos visitar la casa del paciente para ver cuáles son los factores medioambientales que pueden precipitar sus caídas. Esta es una adaptación de esas recomendaciones medioambientales que manejamos en el Centro de Ortogeriatría, que inicialmente fue por la CDC, y que trae por cada uno de los espacios del domicilio cuáles son las intervenciones específicas que se pueden hacer. Estas son las conclusiones finales, pues es un tiempo corto para hablar de todo este síndrome tan complejo y que finalmente lo ideal es que podamos tener una evaluación básica, un índice de sospecha alto y que podamos llevar a una intervención a estos pacientes. Muchísimas gracias.